Hola, hola, hola familia, muy pero muy buenas tardes. Qué alegría de estar una vez más con ustedes a través de estos medios. Bendigo a Dios por la oportunidad de convivir con mis hijos espirituales y con aquellos preciosos ministerios que tengan a bien escucharnos y ojalá y en alguna medida lo que aquí estamos compartiendo e impartiendo sea de utilidad y de edificación para sus poderosas visiones ahí en el lugar donde estás trabajando. Bendigo a Dios también porque me da la oportunidad de verles de esta manera, de estrecharles a la distancia y de saber que estamos construyendo el reino, que estamos ensanchando el reino. Estamos aquí para establecer un estilo de vida, establecer el gobierno de Dios en el corazón de la gente, es nuestro propósito. Nuestro trabajo no solamente es que la gente se salve, hay gente que se entrega a Cristo y se queda en la puerta del reino, o sea, el arrepentimiento, el recibir a Cristo en el corazón, es cruzar la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y obviamente debemos entender que esa puerta es un acceso. O sea, Jesús es el acceso a una vida de reino. Y qué importante es que nosotros podamos entender eso. Hay gente que piensa que fue salvada del infierno, que fue ayudada para ser restaurada, sanada y liberada de una conducta pasada, de un estilo de vida pasado, pero nunca llegan realmente a entender y a aplicar los principios del reino a su vida. Eso obviamente los deja en una vida de realización limitada. Nuestra tarea, yo me considero un libertador, yo me considero un hombre asignado por Dios para tu vida, para llevarte en un proceso que te permita no solo superar las deficiencias del pasado, las adicciones del pasado, las tendencias del pasado, sino abrazar principios poderosos cuya práctica te lleven a una vida de éxito, a una vida de abundancia, a una vida de poder y autoridad. Ese es el trabajo nuestro. Les envío también un saludo de la profeta Orfita. Reciban un saludo de ella. Los ama, los ama, los ama. Me decía antes de salir de casa, por favor, saluda a mis hijos y diles que los amo, que espero que lo que se está compartiendo les ayude. Así que reciban besos y abrazos de su madre espiritual. Para aquellos amigos que de pronto bajan este tipo de material y escuchan esta terminología de papá, de mamá, de besos y de abrazos, pues pueden pensar que es un poco raro, ¿verdad? Lo que pasa es que la iglesia por mucho tiempo pues estuvo lidiando con supervisores, estuvo lidiando con líderes, estuvo lidiando con funciones que en sí no eran malas, pero realmente tenemos que reconocer que todo empieza en la Biblia con una familia y termina con una familia. El anhelo de Dios como padre siempre fue tener una preciosa familia. Y obviamente la mayor necesidad que tenemos hoy en la sociedad es la necesidad es por padres. Padres en la política, padres en la educación, padres en la economía y padres obviamente en la vida espiritual. Hay un espíritu de orfandad que está corriendo por la sociedad, por la irresponsabilidad de los padres. Y obviamente no solamente estoy hablando del área espiritual, la iglesia. Hay padres en la medicina, se les considera padres en la economía. Gente que inicia un legado, crea un legado y lo suelta hacia sus generaciones y obviamente eso le permite a las futuras generaciones tener una vida de realización en menos tiempo, con más recursos. Ese es nuestro propósito. Entonces llegamos con esta terminología porque es lo que somos para nuestros hijos, padres espirituales. Y estamos tratando un tema, hoy voy a tratar la segunda parte de lo que es autoridad espiritual. Mañana quiero lidiar con otro tema, el tema de los desafíos en el ministerio. Es algo muy importante, pero eso es para mañana. Voy a hablar de los desafíos en el ministerio. Todo ministerio, todo llamado, toda visión va a ser probada, tiene sus desafíos. Entonces, hoy quiero continuarte hablando de autoridad espiritual. Y sabes que David tenía un conocimiento de autoridad espiritual que trascendió a su generación. Este fue un hombre que se convierte en un tipo y figura de Jesús en la manera de relacionarse con Dios como Padre y en la manera de relacionarse con las autoridades que tuvo en la tierra. Hechos 13:36 dice así: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió
y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces, tanto David como Saúl fueron ungidos por Samuel, pero uno sí cumplió con su llamado y el otro no. Déjame decirte, para iniciar este tema o continuar este tema de autoridad espiritual, que tanto Saúl como David fueron ungidos por un poderoso hombre de Dios llamado Samuel, un enviado de Dios. El ungimiento fue legítimo. A Saúl se le ungió porque Dios quiso que fuera ungido. Él lo permitió. Y a David, obviamente, también lo ungieron en su momento porque Dios lo quiso. Sin embargo, cuando Dios te unge con un propósito. Y la diferencia entre Saúl y David es que Saúl no cumplió con su propósito y David sí cumplió con su propósito. Qué poderosa palabra la que encontramos en Hechos 13:36 cuando dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Yo quiero que se diga eso de mí algún día. Yo quiero que se diga eso de los hijos espirituales que estamos formando. Que se diga que según la voluntad de Dios servimos a nuestra generación y luego descansamos. Qué terrible es que una persona se lleve a la tumba su propósito de vida sin haberlo cumplido. A Saúl le dieron un propósito. Quiero, le dijo Dios, que destruyas a Amalek. Amalek obviamente es el enemigo de su tiempo, el enemigo en turno del pueblo de Israel. Y Dios le dice en 1 Samuel 15:1, ¿sí?, que destruya a Amalek sin dejar con vida hombres, mujeres, niños, animales, etc. Pero Saúl tenía un problema. Saúl, desde antes de llegar al trono, estaba acostumbrado a obedecer a medias, número uno. Número dos, no tenía un concepto de honra correcto, porque su padre lo envía, le da un mandado, le dice, quiero que recuperes las asnas. Se habían perdido las asnas de la casa. Las asnas simbolizaban la dignidad de una casa, de una familia, y el padre de Saúl lo envía con recursos para que recupere la dignidad de la casa. Y resulta, dice la Biblia, que en un momento dado Saúl ya no tenía esos recursos y que el siervo de Saúl le tuvo que prestar dinero para consultar al profeta de Dios. Esto significa que este hombre ni logró el propósito de la casa y sí se gastó los recursos. Bueno, no tenía muy claro lo que era honrar la paternidad de un hogar. Entonces, la tercera cosa de Saúl, ya te dije, la primera es que este hombre hacía las cosas a medias. Dos, no sabía honrar la casa donde vivía. Pero tercero, era una persona que se dejaba influenciar por la presión de la gente. En el liderazgo, queridos pastores, vamos a lidiar con estas cosas. Vamos a lidiar con el hecho decía ayer, al terminar mi plática, ¿verdad?, que Paul Yonggi Cho tuvo que enfrentar a su liderazgo y expresarles la voluntad de Dios para el momento. Y obviamente muchas instrucciones que Dios puede darle al pastor o al líder, y quiero dejarles claro eso a los seguidores del líder, muchas de las veces estas instrucciones nada tienen que ver con las emociones de liderazgo de la casa, de los ancianos, de los diáconos de la iglesia. Lo que tengas ahí en la casa no tiene nada que ver con ustedes, sino tiene que ver con el que está guiando. Y muchas de las veces los pastores y líderes nos intimidamos cuando estas instrucciones nos pueden dejar mal parados delante del pueblo. No fue así con Paul Yonggi Cho, que llegó, presentó lo que Dios le dijo, de mover el lugar de reunión de la iglesia a una isla que era el basurero industrial de Corea del Sur. Sin embargo, con el tiempo fue respaldado por parte de Dios. Pero mientras que se cumplió el respaldo de Dios con esa transición que se dio de que esa isla se convierte en una de los lugares más importantes de Corea del Sur, pues todo ese tiempo el liderazgo de Paul fue cuestionado. Gente pudo haber dicho, ahora sí que se le voló la chapa, ya le falta un tornillo al pastor, ¿cómo que esto? Entonces, algunas de las veces los líderes, los pastores, los visionarios, vamos a recibir instrucciones que no necesariamente tienen que pasar por las emociones del pueblo. Tenemos que obedecer a Dios. Saúl tenía ese problema. Cuando el pueblo presionaba, Saúl se intimidaba y terminaba haciendo lo que el pueblo hacía. Tampoco estoy hablando de autoritarismo.
Tampoco estoy hablando de una persona que sin consideración, un pastor que sin consideración simplemente viene y le dice al liderazgo, me importa poco lo que piensen, se va a hacer esto. No, tampoco se trata de eso. Se trata de comunicarle al pueblo la voluntad de Dios, esperando que el bendito Espíritu Santo los convenza de que eso salió de Dios. Entonces, Saúl no obedece la instrucción que se le dio. Dios mandó ungir a Saúl para un propósito, pero este hombre obedeció parcialmente. ¿Sabe que obediencia a medias es desobediencia? Yo quiero hablarle muy claramente a los líderes de cada casa, porque cuando un líder es ungido para una función, ese líder es legítimo en lo que hace. Pero la legitimización viene por la obediencia de las instrucciones para cumplir el propósito por el que te ungieron. Corre y va de nuez, porque esto es crucial que lo captemos. Cuando Dios dice, úngeme a fulano de tal, si Dios dice, quiero que unjan a Gumercindo González, eso significa que yo soy un ministerio legítimo, pero me ungen con un propósito. O sea, la unción es el medio para manifestar el anhelo y el deseo de Dios sobre un propósito, sea en una colonia, en una ciudad, en una nación. Somos ungidos con un propósito, no somos ungidos para sentirnos bien. Por eso esa gente que anda buscando un toque de la unción, yo ya he explicado esto, estuvimos en un congreso en México, en el que explicamos que la unción es para hacer, no para sentir. Mucha gente anda buscando un toque del ungido. Póngame la mano, pastor, póngame la mano. Y de pronto la gente hasta se cae. El asunto es que la unción no es para tumbar gente. El asunto es para que al ministrar esa gente salga con la determinación de cumplir su propósito de vida. Entonces, David, por su lado, nace a los 10 años del reinado de Saúl. O sea, que cuando David llega a los 22 años, ¿sí? A los 12 años, perdón, Saúl tiene 22 años reinando. Es un adolescente, es un preadolescente, por así decirlo. Y cuando llega a los 22 años de reinado, Saúl se aparta de alguna manera de las indicaciones divinas, deja de seguir las instrucciones divinas. Déjeme decirle que Saúl reinó 40 años, pero a los 22 años de su reinado, Dios le quita el respaldo que le había dado cuando lo ungió. Recuerde, cuando lo ungieron fue legítima su unción, pero a los 22 años él debió haber legitimizado la unción, el propósito por cual lo ungieron, porque le dicen, quiero que vayas y hagas esto, y no lo hace. Entonces, no solamente es importante empezar bien, hay que continuar bien y hay que terminar bien, queridos hijos. Hay líderes que empiezan muy bien sus funciones, pero en el proceso empiezan a filtrar o cuestionar las instrucciones de la autoridad y están camino a ser descalificados. Entonces, una identidad correcta llevó a David a respetar a su rey y esperar su tiempo para reinar. Escuche esto. De cuando David fue ungido a cuando empezó a reinar, se cree que pasaron entre 13 y 18 años. 13 y 18 años. Este hombre fue ungido por uno de los profetas más grandes que hubo en su tiempo, llamado Samuel. Sin embargo, aunque fue ungido en medio de sus hermanos, delante de sus padres, de hecho David fue ungido 3 veces, pero aun cuando él fue ungido por Samuel, a él no se le subió. ¿Sabe que uno encuentra gente que se entregan a Cristo y empiezan a caminar con un ungido, con un visionario, y a los 2 años quieren abrir una iglesia? Al año y medio dicen, yo ya estoy listo. Al año quieren jalar gente y empezar un proyecto. Qué tremendo es cuando no sabemos esperar el tiempo de nuestra manifestación o el tiempo de nuestra graduación, obviamente autorizado por nuestro pastor para arrancar. Este hombre, David, me llama la atención que en el proceso, ¿sí?, de ir caminando con Saúl, él estuvo bajo persecución. Fíjate bien lo que te voy a decir. El ministerio que debía de equiparlo, prepararlo y lanzarlo, se dedicó a perseguirlo. Escucha, esto es muy fuerte. Saúl debió haber entendido, una vez que se dio cuenta que David empezó a ganar fama, que David vence a Goliat,
que se empieza a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿por qué te hablaba de identidad el primer día? ¿Sí? ¿Por qué te he estado hablando de identidad? Porque si de pronto Dios empieza a levantar uno de mis líderes con una unción poderosa de milagros, una unción de sanidades o una revelación violenta sobre cosas que Dios está dándole, ¿por qué habría de intimidarme? Ese es un brazo para mí. Eso me hace a mí más poderoso en el ministerio. Cuando el líder tiene identidad correcta. Cuando el líder tiene crisis de identidad, le pasa lo que a Saúl. Saúl vino y confronta a David y le dice, oye, ¿ya viste lo que andan cantando? Que yo maté miles y tú 10,000. Yo te voy a decir una cosa, le fue bien a Saúl. No mató ni uno. Le tuvo miedo a Goliat. O sea, que cantaran eso era una manera de darle cierto reconocimiento. Pero fue David el que mató al gigante, y una vez que tú matas gigantes, cualquiera puede matar gigantes después de ti. Entonces, explico esto porque Saúl debió haberse emocionado, haber visto a su yerno con alegría y decir, caramba, qué alegría, Dios, que no solamente me permite reinar, sino que me permites conocer a mi sucesor. ¿Sabe una cosa? Le comparto algo. Nosotros estamos preparando un equipo pastoral. Yo sé que eventualmente mi esposa y yo estaremos dedicados al apostolado. Tengo que formar un equipo con ella, un equipo apostólico profético. Y quiero decirle que a mí no me mueve el tapete dejar la casa 1 o 2 semanas y dejar que compartan mis hijos biológicos, mis hijos espirituales. Y mira, no hay nada que llene más mi corazón que llamar y pedir información un lunes después del domingo. Ando en otro país, digo, ¿qué tal? ¿Los atendieron bien? ¿Les dieron de comer bien? Y no te imaginas cómo me llena el hecho de que me digan, estuvo buenísima la reunión, la palabra nos edificó, la celebración estuvo tremenda, tuvimos una buena asistencia. Yo bendigo y glorifico a Dios. ¿Sabe? Eso a mí no me inquieta, porque si yo dijera, si al llamar dijeran, no, pastor, es que lo necesitamos a usted, viera, lo echamos mucho de menos, la palabra que se comparte no está al nivel. Y obviamente si yo me desubico, puedo pensar, me necesitan. No. Para eso estamos equipando a los hijos. Estamos preparándolos para que hagan la chamba y la hagan bien. Entonces, cuando una autoridad no tiene la identidad correcta, puede caer acciones como las que tuvo Saúl hacia David. Y en vez de prepararle la plataforma a su sucesor, a su yerno, se dedica a perseguirlo. Saben, me llama la atención esto. Cómo David honró tanto a Saúl, que cuando éste murió, sufrió por su muerte. Mira, déjame decirte algo. La túnica de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes, la túnica representaba dignidad. La Biblia dice que David cortó un pedazo de la túnica del manto de Saúl, pero la Biblia dice que Saúl rasgó el manto de Samuel. ¿Qué te quiero decir con esto? Fue una temeridad lo que hizo Saúl con Samuel, y fue una temeridad también lo que David hizo con el manto de Saúl. Pero lo tremendo de esto es que cuando este hombre reconoce que hizo mal, me llama la atención que cuando este hombre muere, cuando Saúl muere, lo llora tanto David, lo llora de una manera impresionante. De pronto, déjame irme un poquito antes, cuando lo encuentra en un lugar donde lo puede matar, de hecho uno de los hombres de David le llega a decir, este es el día que Dios tiene para ti. Mira, tienes al que te persigue a tu merced. David pudo haberlo considerado un momento, pero David decidió no hacer nada contra el ungido, él prefirió guardarse. Entonces, llega un momento dado en que tú tienes que tener mucho cuidado, querido líder, en la manera en que tocas el manto del que te está guiando, del que te está formando, del que te está alimentando, del que te está proveyendo. Porque cuando David hace esto, se estremece su espíritu, dice, no es correcto lo que estoy haciendo. Se sale del lugar y de pronto desde lejos, obviamente es prudente, le grita, Padre mío,
Padre mío. Fíjate cómo le está hablando a Saúl. Él no le grita desde lejos y le falta el respeto. Le habla como un hijo a un padre. Padre mío, ¿por qué me persigues? Soy una pulga en el desierto. ¿Quién soy yo para ti? Tú eres el rey. ¿Por qué me persigues? O sea, ese día Saúl le contesta a David, le dice, tú has sido más digno que yo. Me has tratado con tanta honra, dejaré de perseguirte. Qué lindo es eso. Y la Biblia dice también que cuando Saúl muere, David lo lloró tanto. Y el pueblo se dio cuenta que realmente David no estaba amargado en su corazón y David amaba a Saúl. Quizás había ocasiones en que él decía, ¿qué le pasa a mi líder? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué quiere acabar conmigo? Así que es crucial que tengamos claro que el cumplimiento, haciendo un pequeño resumen de lo que acabo de hablar, el cumplimiento del propósito, ¿sí? Cuando eres ungido, eso te permite seguir gobernando. El propósito de Saúl era destruir a Amalek. El propósito de David era establecer un tabernáculo a través del cual Dios trataría con el pueblo. Construir un sistema de adoración que trascendería los siglos. Es impresionante cómo el tabernáculo caído de David, restaurado, se convirtió en un tema de los 90s, parte del 2000, y las iglesias explotaron en adoración por toda la tierra. Entonces, David desarrolló 3 oficios. Voy a hacer una pausa enseguida porque vamos a hacer una transición a algo más. David se desarrolló como sacerdote, como profeta y como rey. Y esas 3 funciones también las desarrolló Jesús y las tenemos que desarrollar nosotros también. Todo líder debe ser sacerdote, profeta y rey. Como sacerdotes ministramos a Dios. Como profetas recibimos la palabra de Dios a causa de la adoración que le damos. Y como reyes gobernamos en base a la palabra que recibimos proféticamente hablando. Quiero decirle algo. Es crucial que nosotros comprendamos eso. Las casas espirituales que crecen son casas cuya adoración no está llenando un espacio. Nosotros no estamos llenando un tiempo de alabanza y adoración, no. Nosotros estamos creando un ambiente de adoración donde el espíritu de la profecía se manifiesta. O sea, como sacerdotes ministramos a Dios, pero al estarlo adorando, creamos un ambiente donde el espíritu de la profecía se manifiesta y a través del don profético, a través del oficio profético o a través de la palabra profética más segura que son las Escrituras, recibimos instrucciones de parte de Dios. Ojalá y cambie nuestra mentalidad como líderes, porque algunos líderes pueden pensar que simplemente estamos cantando o adorando para llenar 30 minutos de alabanza y seguirle a la palabra. No, nuestra adoración crea un ambiente, una atmósfera que motiva al Espíritu de Dios no solo a moverse, sino a hablar. Y cuando el Espíritu habla, suelta principios, suelta instrucciones, y en base a esas instrucciones operamos en la unción de reyes, sacerdote, profeta y rey. ¿Por qué hay ministerios confundidos? A veces hay gente que dice, es que no sé qué hacer. Adora a Dios. Y la adoración traerá revelación, y en base a la revelación podrás operar. Entonces, obediencia trasciende lo que hacemos. ¿Está escuchando? Obediencia trasciende lo que hacemos. Eso sí, si Dios te habla, vive Jehová y vive tu alma, obedece la instrucción. Porque si Dios te da una instrucción y no lo obedeces, no calificas para seguir recibiendo más instrucciones. ¿Por qué tendría que Dios darme otra instrucción si no obedecí la última que Él me dio? ¿Por qué tendría que seguirme hablando si ignoro sus instrucciones? Ese era el problema de Saúl. David era conforme al corazón de Dios. David era un adorador. David sabía estar bajo autoridad y David entendía justicia porque no fue muerto al tocar el arca y entrar al lugar santísimo como le sucedió a uno de sus mejores hombres, a Usa. ¿Sí? David entró al lugar de adoración, tomó los panes, comió los panes que se ofrecían en el tabernáculo y no murió porque David entendía justicia. Por eso le digo que es un tipo y figura de Cristo. Ahora, quiero entrar en el tema, o sea, en este punto de la autoridad espiritual, sobre la obediencia del Hijo.
Pablo narra a los corintios cómo Dios le reveló el reino glorioso de Dios. El Señor le revela temas como la iglesia, qué es y quién es el Hijo de Dios, eventos futuros. Y en la medida, escuche, que Jesús fue creciendo, se fue encontrando en las Escrituras. En la medida que fue creciendo Jesús, se fue encontrando en las Escrituras. María, su madre, le habló del evento donde se le dice a María quién era ese ser que iba a nacer y cuál era su propósito de vida. Pero luego, en la medida que Jesús iba oyendo las Escrituras en la sinagoga, se dio cuenta que muchas de esas Escrituras hablaban de Él. Él se fue encontrando en la palabra. Nosotros también nos vamos encontrando en las Escrituras. Por ejemplo, Efesios 1, 3 al 8 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual, que somos escogidos, que somos santos, que somos predestinados, o sea, diseñados con un propósito definido, que somos adoptados, que somos redimidos y que somos la sabiduría y la inteligencia de Dios. Ahora, la parte suya y mía es creer y vivir de acuerdo a esas declaraciones. Cuando Jesús encontraba una declaración de Él en Isaías, cuando por ejemplo se enseñó Isaías 9, y donde se habla de Él proféticamente, yo me imagino que le saltaba el corazón cuando oía esa palabra. Oye, esa palabra habla de mí. Cuando se hablaba del linaje de David, cuando se hablaba del tronco de Isaí, que saldría y que se levantaría un reino, y él, me imagino que él pensaba, wow, están hablando de mí. Entonces, la clave es que usted y yo, en la medida que vayamos escuchando la palabra, nos vamos a ir encontrando en ella. Entonces, la revelación de la palabra a nuestras vidas nos va diciendo quiénes somos, nos va diciendo qué podemos y nos va diciendo qué tenemos. Quiero repetir esto. Jesús se encontró en las Escrituras. Nosotros tenemos que encontrarnos en las Escrituras. Estamos naciendo en una revelación que nos invita a crecer en ella. Y cuando aprobamos identidad, entramos a otra dimensión de vida, liderazgo e influencia poderosos. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Me decía una vez una persona, ay hermano, pues es que Jesús era el Hijo de Dios. Le digo, ¿y usted qué es? ¿El sobrino de Dios? ¿El nieto de Dios? Usted es un hijo de Dios. Claro, él con H mayúscula y usted con H minúscula, pero somos hijos. Jesús murió porque el Padre quería muchos hijos. Sembró una semilla y Génesis desde el principio dice que toda semilla produce según su género. Dios quería muchos hijos, porque eso sembró un hijo. Entonces, la diferencia entre Jesús y nosotros es que cuando Jesús encontraba declaraciones acerca de Él, se determinaba a cumplir esa escritura. Se determinaba a vivir esa escritura. Entonces, una cosa es estar en los propósitos de Dios y otra insistir en que Él, ¿sí?, Dios, se involucre en nuestros propósitos. Son cosas diferentes, te lo voy a explicar. Filipenses 2:8, para que te des cuenta de qué estoy hablando. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús tenía un propósito de vida. ¿Cuál? Él fue ungido para venir a morir. Él lo decía, cada vez que le preguntaban, él decía, yo para esto he nacido, yo para esto he venido. O sea, tenía un propósito definido en la vida. Mi amigo, una vez más, queridos líderes, esto es algo que yo voy diciendo a través del tiempo en las casas espirituales. No confundas oficio con propósito. Tu oficio es el recurso que Dios usa para darte de comer, para darte techo, para darte vestido. Pero no es tu propósito de vida. Tu propósito de vida trasciende el oficio. Entonces, tú vas a encontrar que Jesús vino con un propósito. Ahora, ¿qué oficio tenía Jesús? Pues su padre era carpintero, su padre biológico era carpintero. Lo más seguro es que Jesús aprendió el oficio de la familia. Yo me imagino a Jesús entregando órdenes de sillas, de mesas, algún adorno, qué sé yo, alguna cocina integral de su tiempo. Pero ese era su oficio. Ese oficio lo desarrolló y vivió de él mientras que descubrió y cumplió su propósito. Yo de oficio soy ingeniero civil, pero eso no es mi propósito de vida.
Mi propósito de vida es restaurar e integrar familias, desarrollando en estas familias una mentalidad de reino que les permita gobernar en el ambiente espiritual, en el ambiente emocional, en el ambiente económico. ¿Sabe usted que hay gente que llega a los 90, 100 años y le dedicó toda su vida a un oficio sin descubrir su propósito de vida? Un día le preguntaron a Miles Monroe, un hombre que ya está con el Señor, y le dijeron, él le preguntaba, mejor dicho, a Dios, que cuál era el lugar donde había más recursos en la tierra, que él quería estar en ese lugar. Y cuando él preguntó por el lugar que más recursos tenía en la tierra, Dios lo llevó a un panteón y le dijo, aquí descansan los dones que no te imaginas, las habilidades, los talentos, la creatividad, los propósitos que no te imaginas. Aquí yace mucha gente que nunca descubrió su propósito de vida, que le invirtieron su pasión, fuerzas y energías a un oficio. Por eso les digo a los líderes empresarios, a los líderes contratistas, a los líderes comerciantes, por favor, no confundas gimnasia con magnesia. Qué bueno que sea. Estamos levantando ese modelo de líderes, líderes empresarios, líderes contratistas. Mira, yo mismo estoy levantando algunas empresas. Estoy desarrollando mi apostolado, pero estoy buscando la manera de establecer negocios porque tengo una mentalidad empresarial. Pero qué tremendo cuando una persona se le pasa la vida y le dedica toda su pasión a un oficio, ¿verdad? Gente que se avienta 30, 40 años en una maquiladora, 30, 40 años en una empresa, produciendo para alguien. Claro, productos que le ayudan a la sociedad. Pero Saulo de Tarso hizo tiendas hasta que descubrió su propósito. Pedro desarrolló una empresa de la pesca hasta que descubrió su propósito. Moisés se dedicó a apacentar cabras y chivas hasta que descubrió su propósito. O sea, la clave, el éxito en tu vida es que descubras tu propósito de vida. David cuidó los animales de papá. Él se dedicó a un oficio y fue fiel a él hasta que descubrió su propósito. Jesús dijo, yo para esto he nacido, yo para esto he venido, para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, conocer tu propósito y cumplirlo son cosas diferentes. Y estando en la condición de hombre, Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús cumplió su propósito de vida y se sometió al propósito que el Padre le estableció. Hebreos 5:7-9 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué tenía que ver? Mira, él fue bautizado y el bautismo era para perdón de pecados. Pero Jesús no fue bautizado porque tenía pecados. Jesús bautizado para obedecer toda justicia. Por eso le dijo a Juan, su primo, hey, bautízame. Pero ¿cómo te voy a bautizar? Tú bautízame a mí. No. Yo tengo un proyecto, tengo un propósito de vida y tengo que ser obediente en todo. Entonces, ¿saben, amados? Jesús decidió ajustarse a lo que se decía que se tenía que hacer. Punto. Estamos aquí para eso, para cumplir un propósito de vida y es crucial que nosotros caminemos en ese propósito de vida. Quiero tomarme los siguientes minutos y voy a agradecerles que me tengan un poquito de paciencia, porque quiero enfocar todos estos principios que estoy hablando sobre el propósito, el oficio, la lealtad, la honra, el reconocimiento de autoridad. Quiero darle una aplicación muy contemporánea, muy de nuestro tiempo. Mira, toda autoridad es digna de ser honrada. Y cuando atentamos contra esa autoridad, tocamos dos cosas: la relación y el honor de la persona. Cuando un líder se mueve en deslealtad, en infidelidad, tiene que entender que nosotros no honramos, escucha bien, nosotros no estamos honrando personas, estamos honrando principios. Ten cuidado, porque de pronto tú puedes tener como pastor lo digo con mucho respeto, ojalá y se den cuenta que en mis palabras siempre hay mucho respeto, pero quizás
el pastor de la iglesia es un taxista, o el pastor de la iglesia es un líder de una comunidad otomí, un indio, y de pronto alguien lo ve y, ¿qué me va a enseñar este señor a mí, hombre? Si ni preparado está, mira nada más cómo se viste. Y muchas de las veces la gente quiere honrar a las personas por la apariencia y no por lo que cargan. Entonces ven al chaparrito ese, ¿verdad? Yucateco, cabezón, y dicen, hombre, que este hombre que me va a enseñar a mí. No te equivoques. Nosotros honramos principios. Por ejemplo, si se pone un policía delante de ti, tú no estás honrando si mide 2 metros y 150, y pesa 150 kilos. Tú estás honrando el uniforme, la bacha que carga. Eso te da un mensaje. Nosotros honramos principios. Entonces, cuando atentamos contra una autoridad, estamos tocando 2 cosas, la relación y el honor de la persona. La relación se restaura con perdón, pero el honor se restaura con restitución. Cuando una persona es desleal y pide perdón, te lo explico. Alguna vez uno de mis líderes pues llegó a mordernos el manto, por así decirlo, y decidió regresar. Entonces, cuando él vino, nos pidió perdón. De hecho, yo he dado testimonio de esto, porque esta persona hoy por hoy está en el ministerio, producto de que hizo lo correcto. Pero ya esta persona regresó y dijo, ¿sabe qué? Vengo a reconocer delante de Dios y vengo a comunicarle que yo sí mordí el manto, que yo hice cosas incorrectas contra usted, dije cosas incorrectas de usted con reuniones de líderes, personas, estuvimos en casas platicando, desaprobando su liderazgo, y dije muchas cosas. Hoy me doy cuenta que hice lo que es incorrecto y vengo a pedirle perdón. Perdóneme, por favor. Entonces, esa persona restauró la relación por la vía del perdón. Pero ¿qué pasa con el honor de la persona que fue mordida, con el honor de la persona que fue afectada por tantas declaraciones, críticas y murmuración? Yo sé que esto que estoy compartiendo no es tan sencillo de decir y de sobrellevar. Por tanto, voy a tomarme un traguito de café para que nos endulcemos un poquito el momento. Miren, cuando un líder muerde, rasga el manto de otro líder, de su autoridad, de la persona, del visionario de la casa, o cuando un pastor muerde el manto de su apóstol o de su padre espiritual, tiene que entender que está tocando la relación y el honor de la persona. Yo a esta persona le dije, está bien, mira, yo te perdono. Y cuando yo le dije, yo te perdono, se soltó llorando, vino y me abrazó y le digo, pero ahora falta restituir. Y abrió los ojos como platos. ¿Cómo? ¿Que no es suficiente con pedirle perdón? ¿Me quiere humillar? Le digo, no, espérame, no, yo no te quiero humillar. El perdón restaura la relación, pero ¿qué acerca de mi honor? ¿Qué acerca de la cantidad de veces que se reprobó mi liderazgo? ¿Qué acerca de las tantas palabras que se dijeron en algunos lugares, casas o qué sé yo, reprobando nuestro liderazgo? Dijo, ¿qué quiere que haga? Te voy a decir cómo se restaura eso. Tú vas a hablar con toda la gente que me criticaste y vas a hablar bien de mí. Y volvió a abrir los ojos como grande. ¿Qué? Sí. Cuando tú, no te estoy diciendo que los visites, que los cites, que hagas una fila. No. Pero cuando los encuentres, tendrás que tener el valor. Así como tuviste el valor de deshonrarme, ahora tendrás que tener el valor de honrarme delante de ellos para poder restituir mi honor. Y mira, estos son principios que pocos se enseñan en algunas casas. Hay gente, amado hermano, déjame decirte algo, es peligrosísimo que en tu casa critiquen al líder de la iglesia. Quizás tú digas, pero yo no hablé, pero si tú permitiste que se hablara, si tú permitiste que se mordiera el manto, déjame decirte que dice Jericó 8:8 que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. No existe Jericó 8:8. Una ocasión, bromeando así, en una reunión de la iglesia, estaba una visita y dije, Jericó 10. Y cuando terminó la reunión se me acercó y dijo, pastor, no encontré Jericó. Y ya después dejé de bromear con eso porque
Pero ahorita lo aclaro rápido. Entonces, hay gente que dice, pero yo no hablé. Pero en el momento en que no dijiste nada para detener la murmuración, no dijiste nada para detener al que está mordiendo el manto, ¿estás de acuerdo? Entonces, no lo permitas. Mucha gente no entiende, quizás en otra de las escuelas o en otra de las sesiones que demos, quiero compartir un poco más sobre estas cosas. Mucha gente no entiende que cuando permite que ese tipo de espíritu se mueva en su casa, de crítica, rechazo, descalificación, deslealtad, te crean un ambiente de disciplina en primer lugar, porque obviamente hay las maneras correctas de tratar con los errores de una autoridad. Cuando David cortó el manto de la capa de Saúl, estaba deshonrando la dignidad del rey. Era el manto del rey. Hechos 13:21 dice que Saúl reinó sobre Israel 40 años. Y en 2 de Samuel 5:4 dice que David empezó a reinar siendo de 30 años de edad. Esto quiere decir que cuando David nació, Saúl tenía 10 años siendo rey de Israel. Ahora, esto te dije que lo iba a ampliar un poquito más. Porque a Saúl le dan una instrucción, a David le dan otra instrucción. Y hasta que recibas una instrucción y la lleves a cabo, sabrás si entendiste para qué fuiste entrenado o instruido. También quiero decirte que ¿por qué razón te digo que Saúl reinó 22 años con el respaldo divino y 18 años sin el respaldo divino? Porque en una ocasión Dios llegó a decir, me pesa haber puesto como rey a Israel. Me pesa haber permitido que lo ungieran. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que el Dios que te unge, el Dios que dice, únjanlo, levántenlo, honrenlo, de pronto diga, me pesa haber puesto como rey a Saúl sobre Israel. Entonces, cuando esto sucede, obviamente necesitamos nosotros comprender para qué fuimos ungidos y la relación que tenemos con la autoridad. Cuando una persona empieza su formación, tiene que entender que la unción tiene niveles. De hecho, compartí una serie hace un tiempo que se llamó Los 7 niveles de la unción. Ojalá y podamos facilitárselos. Lo tenemos eso ya en CDs. Y David siguió siendo leal y fiel a su autoridad hasta el final. Pero sabes, algo que a mí me llama la atención es que de pronto Saúl cometió errores. Saúl cometió pecados y David no aprovechó de esos errores y pecados para crear un golpe de estado, para dividir la nación, para levantarse como rey. Este hombre supo tratar con su autoridad y supo honrar su autoridad hasta el final. ¿Por qué? Porque obediencia trasciende lo que hacemos. Es importante levantar gente leal y fiel alrededor nuestro. Voy a hacer una pausa en eso, es crucial. Es importante levantar gente leal y fiel alrededor nuestro. Yo le decía al principio de esta plática, el día de ayer, que los problemas más serios en las iglesias los causa gente ungida, pero que no ha crecido en su carácter. Hay gente, amados hermanos, que nos puede impresionar en su forma de enseñar, de predicar, de ministrar los dones, la unción, milagros, sanidades. Yo conozco gente que se mueve en sanidades bien violentas, pero luego también son gente que con mucha facilidad muerde mantos. Entonces, y hay gente que dice, pues ahí está, mire, pues si Dios la respalda en el área de la unción, no. Por eso decía ayer que la Biblia no dice por su unción los conoceréis, dice por sus frutos los conoceréis. Y alguien más me preguntó, ¿y por qué si Dios está viendo que esa persona no se porta bien, por qué esa persona sigue operando en sanidades y milagros? Por la necesidad del pueblo. Porque el pueblo necesita ser sanado, porque el pueblo necesita milagros, porque el pueblo necesita ser fortalecido. Y Dios se sirve de personas aún en esta actitud o condición de carácter, o en este carácter, ¿verdad? Que se mueven. Obviamente todo tiene su tiempo, porque hay tiempos también para disciplina. Entonces, es importante levantar gente leal y fiel alrededor nuestro. Mi amigo, mi amiga, no se desespere. No se desesperen, hijos, aquellos que están sirviendo a los pastores, no se desesperen. A veces hay gente que dice, ya tengo tantos años en este ministerio y no me envían, no me plantan, ¿cuándo me van a lanzar en esto o en aquello? David lo pudo hacer.
David pudo haberse desesperado y David pudo haber aprovechado los errores de Saúl para pues, desbancarlo, tumbarlo del puesto. No lo hizo. No lo haga usted tampoco. ¿Por qué razón Saúl se queda en el Saúl es desechado del trono y David se queda en el trono? Porque el pecado de Saúl era contra el gobierno de Dios y el pecado de David era contra la santidad de Dios. Quiero aclarar esto, le dije que lo iba a poner en términos de nuestro tiempo. ¿Por qué David siguió en el trono después de adulterar con Betsabé y mandar matar a uno de sus mejores hombres para quedarse con su esposa? Óigame, eso no es cualquier cosa. Uno de los mandamientos es: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Prácticamente David violentó este código, este principio. Por otro lado, David fue echado del trono, desechado del trono, quitado del respaldo que Dios tenía, debido a que obedecía a medias y prefería honrar al pueblo. Entonces, ¿qué fue el asunto? ¿Por qué Dios sigue tratando con David? ¿Y por qué Dios decide ya no tratar con Saúl? Al punto inclusive que Dios mismo envía un espíritu inmundo que atormente a Saúl. ¿Sí? Cosas tremendas empezaron a suceder con Saúl, cosas horribles. ¿Sabe? Dios trata con la moralidad de una manera y Dios trata con la autoridad o con la rebelión de otra manera. Dios trata de forma diferente. Cada vez que Dios venía a confrontar a David, David se humillaba. ¿Por qué se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios si adulteró? ¿Por qué se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios si hizo censos que no se le pidieron? ¿Por qué razón se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y también hizo cosas incorrectas? Se dice que fue conforme al corazón de Dios porque David tendía a humillarse cuando Dios lo confrontaba. Todos nos vamos a equivocar en la vida cristiana, pero ¿sabe? Hay gente que cuando es confrontada se endurece y hay gente que cuando es confrontada se humilla. Y necesitamos comprender eso, queridos líderes, que todos nosotros, de pronto los pastores, los líderes, también nos equivocamos. ¿Sabes una cosa? Hay líderes que sacan 100 en unción, pero 0 en carácter. O sea, no han desarrollado el carácter de Cristo en sus vidas. Para Dios es más importante lo que eres que lo que sabes. Así que David nunca deshonró a Saúl ni lo desobedeció. Pero es que Dios ya lo había desechado, podría decir alguien. Es más, el que ungió a Saúl me ungió a mí, pudo haber dicho David. La gente me aclama, maté al gigante, tengo las credenciales, tengo la unción, sé más que mi pastor. Hay líderes que a veces dicen: nada más que me den la oportunidad a mi pastor, mi pastora de predicar, van a ver, les voy a demostrar todo lo que sé. No, mi querido hijo, no, hijos, no se trata de eso. No se trata de impresionar a nadie. Tú tendrás tu día de graduación, tú tendrás tu tiempo en el que vas a manifestar lo que Dios depositó en ti. Es más, te digo algo. Tengo casos de hijos espirituales que cuando estaban siguiendo a alguien más eran bien inquietos. Pero cuando ya están ellos al frente de la batalla y al frente de la visión, no te creas, a veces de pronto me llaman y dicen: ay papá, no es lo mismo seguir que guiar. No es mira, tú no te imaginas las presiones que yo tengo, ¿verdad? Como pastor y como líder. Pues la gente viene y te comunica. Yo lo ilustro de esta manera. Yo no he conocido todavía un niño que entra a la primaria. No sé, ¿verdad? Yo a veces hablo del siglo pasado. Y disculpen que me vaya un poco a la era de la comunicación análoga. Yo sé que le hablo a puros pastores digitales. Pero quiero decirles que de pronto a nosotros nos daban la lista de útiles escolares. No sé si algunos se acuerdan de eso, que nos daban una listota así como 25 cosas. El que no tenía para mochila, me acuerdo que en cuarto de primaria eran 7 libros. Yo siempre dije: ¿por qué nos piden los 7? Mira, no tenía más que, ¿qué te puedo decir? Cuarto de primaria, estaba en 10 años. Y me acuerdo que llegaba con el brazo marcado. Me acuerdo todavía de esa mujer, ¿verdad?, que teníamos en las portadas de los libros, historia y civismo, geografía, y como no tenías mochila, llegaba marcado desde la muñeca de la mano hasta la axila, porque eran los libros más, y ahí vas caminando.
llevábamos todos marcados. Pero a lo que yo me requiero, a donde quiero sacar el punto es que nos daban la lista de útiles escolares. Pues yo no me recuerdo con depresión pero ¿qué voy a hacer con esta lista de útiles? No. Si yo llegaba a la casa, agarraba la hojita y le decía, papá, me pidieron esto en la escuela. Y luego me iba a jugar a las canicas, al trompo, al yoyo, a la tapa. ¿Sí? Luego busque en algún diccionario arcaico lo que estoy hablando. Entonces, mi padre es el de la responsabilidad. ¿Sabe una cosa? Yo a veces me reúno con los líderes y ¿qué vamos a hacer en esta área? ¿Y qué vamos a hacer en esta otra área? Y pastor, se necesita esto. Y pastor, mira, ahorita, por ejemplo, simplemente el proyecto que estamos construyendo, este auditorio que estamos construyendo, tenemos un balance de $30,000 para pagar la estructura. Se necesitan $30,000 para levantarla. Necesitamos $26,000 para comprar las unidades de aire central que hay que instalar. ¿Sabes que la gente, yo la veo bien relax, bien tranquila? Sí, estamos construyendo, pero yo soy el que hablo con el arquitecto, yo soy el que hablo con los contratistas, yo soy el que me peleo con ellos. Estamos yendo a las 5 de la mañana ahí al lugar donde estamos construyendo a clamar, papá, ayúdanos, ayúdanos. Y mira, estoy más que seguro que vamos a terminar ese auditorio y no vamos a deber $1. Eso sí te lo aseguro. ¿Cómo? No sé, pero yo sé que vienen los recursos. Pero estoy usando esto como ilustración de que los hijos espirituales están bien tranquilos. Yo soy el que tengo los desafíos. Y así pasa, ¿verdad?, en el área de liderazgo. Si tú descalificas una autoridad, no puedes ser levantado como autoridad. Te dije que te iba a preparar. Porque mucha gente se la pasa descalificando autoridades y espera su graduación y no entiende por qué se alarga y se alarga el proceso. ¿No será que algunos descalificaron su autoridad? Y quiero decir algo también muy serio en este momento, muy serio, pero muy serio. ¿Están preparados, hijos? Tómense un poquito de café. De agua, de horchata, de agua de papaya, de lo que quieran. Escúchame esto. Cuando yo encuentro ministerios que están batallando, que están en crisis, lo primero que yo les pregunto es, ¿quién te plantó? Porque a veces hay ministerios que se autoungen, se autoenvían, se autoplantan, y obviamente eso no funciona. El reino no opera de esa manera. Los ministerios tienen que ser establecidos por una autoridad. No hay tal cosa de que ya no estoy de acuerdo con mi autoridad y voy y abro mi tienda y me llevo 20 familias. No. Nueva Visión no trabaja de esa manera. Conoce el carácter de este apóstol. Yo no trabajo de esa manera. Segundo, muchas de las veces, cuando yo encuentro ministerios que salieron de esa manera, muchos de ellos se sorprenden cuando les digo, mira, vas a hablar con el ministerio donde saliste. ¿Qué? Vas a hablar con ese ministerio, le vas a pedir perdón y lo vas a honrar, le vas a pedir que te bendiga, le vas a pedir perdón, decir, mira, perdóname, no salí de la mejor manera, pero no quiero continuar de esta manera. Y espera lo que te diga. ¿Sabes que hay gente que se inquieta cuando les digo esto? No, pero es que usted no sabe que abusaba o que esto, ese no es tu rollo. Lo que necesitamos es honrar principios. Si tú honras el principio, escúchame, querido líder. Si tu pastor o tu autoridad de pronto está haciendo cosas incorrectas, no descalifiques a la autoridad. Dios siempre tiene una autoridad mayor que él o que ella para disciplinarlos. Pero tú no eres nadie, tú no debes de descalificar a tu autoridad. Entonces, cuando una persona llego yo y me dice, no, pues ya les pregunto, ¿y cómo saliste? No, pues salí enojado o me maldijo cuando salí. O le digo, ¿sabes qué? Hay que cerrar eso. Porque eso abrió brechas bien terribles y ahora estás batallando. Somos un reino. ¿Cómo que a 2 cuadras está una persona con la que ni me hablo? No quiero cruzar palabra. ¿Cómo que fue la persona que me bautiza, me forma y ahora no puedo ni hablar con él? ¿De dónde sacamos eso? Te dije que te lo iba a traer a un plano contemporáneo. ¿Sabes? Yo quiero decirte, y nada más voy a hablar de donde tengo autoridad moral. Pero la Biblia dice que si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no que si tú tienes algo contra él, si él tiene algo contra ti, ve con él. Manito, hablemos.
¿De qué se trata? Ahora, yo no estoy diciendo que si le pides perdón a la persona y la persona sigue está en una actitud ofensiva, tengas que tolerar sus groserías. Tú ve, perdóneme, hice lo que no debía de hacer, le pido perdón y honra a la persona, llévale un presente, regálale algo y retírate y deja que el principio funcione para ti. Entonces, si tú descalificas una autoridad, no puedes ser levantado como autoridad. Te digo algo más, te prohíbo escarnecer a tu autoridad. El Salmo 1:3 dice que los hombres del Espíritu, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabes? Ten cuidado, nunca escarnezcas a tu autoridad. La palabra escarnecer implica burla, ya implica burla. Puede haber gente que puede remedar a su autoridad. Puede haber gente que dice, ¿no lo has visto? La forma en que camina, las cosas que hace. Ya, y si hay gente que se ríe con eso, eso se llama escarnecer. Bienaventurado el que no cae en ese tipo de cosas. Porque si tú te guardas de estas cosas, todo lo que hagas prosperará. Pero si tú practicas estas cosas, no te sorprenda que un día haya quien te escarnezca a ti. Si tú honras una unción, esta unción vendrá a ti y te honrará. Pero si la deshonras, se alejará de ti. Te repito, atraes lo que honras y se aleja de ti lo que deshonras. Que es un divorcio en muchos de los casos, es una etapa final, es la conclusión de un tiempo de deshonra. Tú no puedes pretender que una persona con la que caminas en la vida continúe contigo si la vives deshonrando. Entonces tenemos que tener claro que desobediencia continua nos lleva a la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Una desobediencia continua. Podemos manifestar nuestra inconformidad respetuosamente. Eso sí, yo no le pongo una mordaza a mis líderes. Ellos saben que pueden hablar conmigo. Ellos saben que pueden tratar conmigo las diferencias, inquietudes. Inclusive hay cosas que no les gustan. Algunos de los que me lo dicen más abiertamente pues son mis hijos biológicos, se aprovechan de mi nobleza. Y papá, te mandaste hoy, hablaste 1 hora 15 minutos, ten misericordia, papá. Le digo, está bien, voy a buscar la manera de reducir eso un poco más de tiempo. Ok. Entonces, pero si ellos llegan y me atropellan o me faltan al respeto, eso es diferente. Por eso yo le explico a la gente, ¿verdad? Con este ejemplito muy sencillo. Si un hijo mío viene y me dice de pronto, oye papá, qué feo estás. Pues, ¿qué quieres, hijo? Nomás mira a tu abuelito y a tu abuelita, pues ¿qué esperabas? Pero si ese mismo hijo se para enfrente de mí y me dice, usted no me manda, eso es otro boleto. En lo primero me puedo reír. En lo segundo, te aseguro que en ese momento se define lo que es autoridad. Ese chico tiene que entender qué es autoridad. Los líderes espirituales pueden fallar moralmente. Escucha bien. Y bíblicamente estar descalificados para ejercer autoridad. Y esto requiere un proceso de restauración. Cuando un líder falla, cuando un líder comete una falla moral, cuando un líder comete una falla, estoy equipándote. Yo estoy hablándole a futuros ministros, a futuros pastores. Yo quiero que entiendas que también los ministerios fallamos. Y estoy pluralizando. Esto no es ni una profecía, ni estoy estableciendo un decreto, ni mucho menos. Pero el hecho de que una autoridad falle no autoriza a que la gente que él está formando, ¿sí?, lo escarnezca, lo avergüence y mucho menos le divida a la iglesia o le crea una situación incorrecta. ¿Por qué razón no debe de hacerlo? Porque eso ya es satánico, es incorrecto. La Biblia dice en Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que también ustedes sean tentados. ¿Se da cuenta lo que dice esta palabra? Tito 3:10 y 11 dice que la persona misma, al rechazar la reprensión que se le da en amor, queda bajo su propio juicio. Se está autodescalificando. La palabra dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo.
sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero estamos hablando de una persona que peca una y otra vez. Es diferente. Estamos hablando de que hay personas, lo voy a decir con mucho amor, pero con mucha seriedad, pero hay personas que ya llevan 3, 4 divisiones. Hay personas que han estado con 4 o 5 ministerios y en esos 4 o 5 ministerios han creado problemas. Ahí hay un patrón de conducta. Por eso nosotros, esta es una recomendación para los pastores, no podemos poner a funcionar gente en el liderazgo sin haber probado primero de dónde vienen, saber cómo vienen, qué situación vivieron, cómo dejaron el lugar donde vienen. Normalmente la gente llega con mentalidad de víctimas, llegan haciéndose las víctimas, no, usted no sabe, y resulta que con el paso del tiempo, pues empezamos a descubrir conductas o formas de vida contrarias a lo que es los principios del reino. Comparto estas cosas porque las he vivido. Ya pasé ese tiempo en mi vida pastoral donde estaba tan necesitado de alguna función, tan necesitado de ayuda, pues que me llegaba alguien que decía, pues fíjese que yo pastoreo, fíjese que yo fui líder de esto, pues fíjese que yo predicaba en mi iglesia. ¿De veras? Pues vente. Y a veces al mes, 2 meses ya estamos posicionándolos y estamos poniéndolos a tener influencia sobre la gente y pácatelas. Pácatelas viene del griego, viene el trancazo, ¿verdad? De que, oye, espérame, pues ¿cómo que andas visitando las familias y les estás diciendo que este ministerio adolece de esto y de esto y de esto? Oye, pero si yo te di un voto de confianza, tengamos cuidado. Cuando Dios va a juzgar o disciplinar a una autoridad, lo hace a través de alguien mayor que la persona que va a ser disciplinada, nunca con una autoridad menor. Nunca Dios va a disciplinar a un pastor con un anciano o un líder de la casa, no. Por eso están los padres espirituales, por eso está mi autoridad espiritual. ¿Sabes una cosa? Yo no necesito, ¿verdad?, que gente me acuse, ni mucho menos. Cuando yo convivo con mis padres espirituales, te platicaba en una de estas veces que pues lo primero que me pregunta es cómo estamos, cómo está Orfita, cómo están sus hijos, cómo está la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? A mí me gusta que también mis líderes tengan la oportunidad de convivir con él. Tuvimos un congreso donde él se metió con todos los hombres a darnos una plática y la verdad inclusive empezó a usar hasta un lenguaje que a mí me sorprendió. Dije, caray, no lo había oído de esta manera. Usó un lenguaje medio peyorativo, así medio especial y sabes que yo nunca lo he visto de esa manera. Se puso a platicar con los hombres de cosas, problemas, necesidades, limitaciones. Dije, wow. Y él decía, mijo, espero que aquí los chicos se sientan bien con lo que estoy hablando. Le digo, usted dele, hombre. Usted dele, yo luego los curo, luego los sano, si es que... Pero él nos habló de una manera muy humana, muy a nuestro nivel. Pero tengamos cuidado. El punto que estoy planteando es... cuando una autoridad, cuando un pastor comete un error, hace algo que requiere disciplina, el trabajo de los diáconos o de los líderes de la casa no es juntarse para decir, ¿qué vamos a hacer? No. El trabajo en todo caso, de una manera correcta, es hacer una llamada telefónica y decir, papá, o abuelo espiritual en este caso, le sugeriríamos, le recomendaríamos, por favor ayúdenos, hay una situación, punto. Sin entrar en detalles, ¿sabes una cosa? Las 2 cartas de Corintios, las 2 cartas que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, fueron por causa de que Pablo recibió una carta, donde dice, he sido informado por los de Cloé, de esto y esto y esto y esto y esto, y en base a eso, él opera contra los hermanos de Corinto. Es correcto notificar a las autoridades espirituales. Es correcto que nosotros de pronto lleguemos a atender situaciones. A mí me han llamado de pronto, hay esta situación, ¿puede venir? Claro que sí. Y llegamos. Y también quiero darles esta confianza a mis hijos espirituales. Queridos pastores, queridas pastoras,
Cuando tengamos una situación así, recuerden esto, esta no es una denominación. Ustedes no están llamándole al supervisor que va a llegar a removerlos de su función porque la regaron, no. Ustedes están llamándole a su padre, que va a llegar a tratar situaciones que se necesitan corregir solamente. Obvio, obvio, hay situaciones que pueden inclusive requerir poner en un stand-by a un pastor. Lo hemos hecho. Me he sentado con pastores que les he dicho, mira, ¿sabes qué? Por este tiempo quiero que te quedes tranquilo. Vamos a dejar que fluya esta y esta otra gente, mientras que está el proceso de restauración. Pero el punto es este, cuando Dios va a juzgar o disciplinar a una autoridad, lo hace a través de alguien mayor que la persona disciplinada. Estoy entrando en una conclusión que espero puedan digerir. Cuando Aarón y María vieron que Moisés se casa con una mujer cusita, o sea, se casó con una cosita, se enojaron. Y Números 12 dice literalmente que confrontaron a su hermano y líder, pero lo confrontaron, reprobaron lo que había hecho, y no solamente eso. En la tienda donde estaban, quizás Aarón visitó a María o María visitó a Aarón, hicieron una declaración muy temeraria y dijeron, ¿qué? ¿Nada más a través de Moisés habla Dios? También habla a través de nosotros. Tengan cuidado, queridos líderes. Ya no hablo de los pastores, hablo de los líderes. Que si has crecido en la unción profética, que si eres un vidente de Dios, que inclusive tienes la revelación de conocer el nombre de cada estrella que hay en el cielo, ten cuidado. Porque el hecho de que Dios te dé revelación, el hecho de que Dios te haya promocionado a través de tus padres espirituales ahí en tu casa, eso no te da ningún derecho de descalificar, reprobar, señalar, ¿sí?, a tu autoridad. Aarón y María dijeron, ¿qué? ¿Nada más a través de Moisés habla Dios? ¿No nos revela también Dios a nosotros cosas tremendas? Y cuando ellos estaban en esa actitud, Números 12 dice que Dios se hizo presente. Y dijo, Moisés, Aarón y María, vengan delante de mí. ¡Qué impresionante! Lo que uno lee en Números 12 es bien grueso. Porque Dios dice, miren, cuando yo le vaya a hablar a un profeta, cuando le vaya a hablar a algunas personas, les puedo hablar a través de sueños, les puedo dar revelaciones. Pero cuando yo vaya a hablar con Moisés, con mi hijo Moisés, yo hablo con él cara a cara. ¿Cómo se atrevieron a levantar su voz, su mano? ¿Cómo se atrevieron a levantarse contra su líder? Y es ahí donde en otras ocasiones en visitas apostólicas he tratado los dos grandes problemas dentro de las iglesias, que son las relaciones almáticas y la familiaridad. No voy a entrar en detalles, ese no es el tema esta noche, pero sí quiero decirte que Aarón y María cometieron este error por familiaridad. Cuando el que guía la iglesia tiene a la mamá, al tío, a la tía, al cuñado, al primo, qué bendición son esas iglesias donde un buen número de la iglesia son familia, cuando están bien en su corazón. Porque cuando alguien de toda esa familia se inquieta, el riesgo es que de pronto quiere que toda la familia se solidarice con él o con ella y empiezan a atacar. Pero empiezan a atacar al líder, no viendo al líder, sino al primo, al hijo, al tío, al cuñado. Y ahí es donde le hierran. Aarón y María le erraron. Aarón podría hablarle a Moisés, ¿verdad? Pero tenía que hablarle, saber cuándo, podría hablarle como familiar y saber cuándo estaba hablando con su autoridad. Pero le hablaron juzgándolo duramente y reprobándolo. Estoy llegando a una conclusión. He hablado cosas que yo sé que pueden inquietar a algunos. Algunos debiéramos al final de esta plática postrarnos ahí donde estamos, pedirle perdón a Dios si en el proceso de ir creciendo espiritualmente se nos hizo fácil juzgar, señalar, descalificar, y tuvimos actos de deslealtad, nos unimos a otra gente para definir si una autoridad debía de seguir o no, sin tener quién facultó a esas personas para juntarse y decirle a una autoridad, usted ya no, y ahora es este. Esas cosas se dieron en sistemas religiosos. Estamos tratando de que en el bendito reino sea diferente. La Biblia dice,
que cuando Dios se apartó, cuando la presencia de Dios se separó de Aarón, María y Moisés, María estaba blanca como la nieve y había caído lepra sobre ella. Había, había dos cosas había dos cosas que un padre hacía con un hijo o una hija que podrían deshonrarlo de una manera horrible. Y una de ellas era escupirlo a la cara y la otra era abofetearlo, darle un revés con la mano. Y uno de los significados de la palabra lepra es un revés con la mano. Y lo que hizo Dios con María fue, ¡pam!, la bofeteó con lepra. La Biblia dice en Números 12 que cuando Moisés vio eso, Señor, ten misericordia. Aarón clamó cuando vio a su hermana blanca de lepra. ¿Sabes una cosa? Aarón tocó el manto. Aarón atentó contra la autoridad. Ese día quedó marcado en el ministerio de Aarón, porque tú vas a encontrar que un día Dios le dice a Moisés, llévate a Aarón a la cumbre de este monte y llévate a Eleazar su hijo, porque no será más mi sacerdote Aarón, porque se atrevió a tocar la autoridad del que yo establecí. Que si era incorrecto lo que hizo Moisés con la mujer cusita, que si no era propio, que si era fuera de las reglas que Dios había establecido, eso solo le competía a Dios como autoridad mayor disciplinar en este caso a Moisés. Nunca una autoridad menor debe levantar su mano con una autoridad mayor. Esa autoridad menor puede comunicar los desbalances, los problemas, pero siempre con respeto y honor, siempre. Pero estos no, estos criticaron, estos reprobaron, condenaron la actitud de Moisés y se atrevieron a decir que también Dios hablaba a través de ellos. Eso no es así. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que María fue echada del campamento por causa de la lepra, y todo el tiempo que María salió del campamento la visión se detuvo, la visión no avanzó. Porque Moisés, en un acto de misericordia, Moisés pudo haber dicho, para que se le quite, para que no ande hablando. No era el corazón de Moisés. La Biblia dice que era un hombre manso, el hombre más manso de la tierra. Pero no te confundas, querido líder. El hecho de que tu pastor, de que tu pastora no se defienda, o que sea una persona que te tolera. A veces me dice mi esposa, tus niveles de tolerancia son elevados, tú dialogas con la gente, te pueden faltar al respeto y sigues dialogando con la gente. Le digo, mira, es tan fácil tronar a la gente, cuesta tanto formarlos, cuesta tanto desarrollarlos. ¿Qué tú crees? A veces son 4, 5, 7, 10 años desarrollando a una persona para en un momento decirle, ¿sabes qué? No más. Cuesta formar hijos. Por eso cuando quise terminar con este ejemplo, porque tenemos que recuperar las relaciones a través del perdón y tenemos que recuperar el honor a través de la restitución. Si en algún momento dado has hablado de tu líder en tu casa, te has quejado de una manera incorrecta, arregla ese asunto, pídele perdón, pero luego restituye. Ven y dile, haz algo que restituya el honor, habla bien de esa persona. Cuando María regresa al campamento, la visión continúa, pero a partir de ahí, Dios sabía que tenía que hacer algo con Aarón y con María. Llegó el día en que Dios le dice a Moisés, sube con Aarón al monte. Y cuando estaba en la cumbre del monte, dice, quítale las vestiduras. Y cuando a Aarón le empezaron a quitar las vestiduras, le estaban quitando su razón de ser. Le estaban quitando su razón de ser, su propósito de vida. Aarón estaba fuerte, Aarón tenía todas las capacidades para continuar. Pero Dios estaba concluyendo un acto de desobediencia. Aarón había tocado el área de la autoridad. Y cuando le quitó las vestiduras sacerdotales, dijo, pónselas a Eleazar su hijo. Y en el momento que le quitaron las vestiduras, murió. No murió de viejo, no murió de enfermo, no murió de algún ataque al corazón, murió porque ya no tenía una razón de ser. Por eso es crucial tocar estos temas de autoridad espiritual. Por eso es crucial comprender, mira, estamos en una época moderna. Estamos en una época moderna, estamos en una dispensación y estamos en una época que a veces, dijo un hermano un día riéndose cuando estudiamos Hechos 5, donde el Espíritu Santo literalmente aniquila a una pareja por mentirle, en asuntos de diezmos y ofrendas, en asuntos de una ofrenda. Pero déjame decirte que los principios son universales. Los principios no se someten a tiempos y culturas. Los principios son absolutos, no relativos.
Por eso te estoy diciendo que estamos trayendo de aquel tiempo a nuestro tiempo. Quizás en este tiempo la persona no cae lepra sobre ella. Quizás la persona no hay un acto donde le quitamos un manto o le quitamos una insignia para quitarle la posición. Pero lo que sí tú puedes ver es que de pronto un liderazgo entra en el terreno de la irrelevancia, de la mediocridad, donde las cosas no se logran, no se cumplen, no se alcanzan, en el terreno de la frustración. No importa qué haga, no se logra nada, no alcanza nada. Y de pronto la persona dice, pero ¿qué está pasando? Evalúa, analiza si en el pasado mordiste un manto. Evalúa, analiza si en el pasado dividiste un grupo. Analiza, evalúa si en el pasado permitiste declaraciones que dañaron la reputación, el honor de un ministerio. ¿Sabes? Para algunos en alguna etapa fui un gran padre espiritual. De pronto es gente que puede decir, ese Gumersindo, es su problema. Yo le digo a la gente, si tú de pronto niegas a Dios porque lo niegas, deja de ser Dios. Si tú dices de pronto que Dios no tiene poder, por eso Dios deja de tener poder. ¿Sabes una cosa? Yo he visto con mucha pena cómo gente que en el proceso de ir caminando, unos se han quedado en el camino. Nunca ha sido nuestra oración que se queden en el camino. Queremos bendecirte, queremos ayudarte, queremos levantar gente de honor. Queremos decirte que va a haber errores en el proceso. Queremos decirte, querido líder, que también los pastores nos equivocamos, pero ten cuidado. Ten mucho cuidado en la manera de proceder con una autoridad. Siempre Dios tiene cuidado. Mira, Dios sabe cómo disciplinar a sus ungidos. Él sabe cómo tratar con nosotros. Yo siempre le he dicho a la gente, ¿qué tú crees que no he pasado por etapas de disciplina? Yo he pasado por desiertos, yo he pasado por etapas donde finalmente hago clic y me doy cuenta, estoy en una etapa de disciplina y tengo que venir delante de Dios y decirle, perdóname, porque quizás fui negligente o quizás permití algo que no debía haber permitido, cosas que uno va aprendiendo en la vida diaria. Por eso yo esta noche quiero terminar invitándote a pedirle perdón a Dios. Y luego, después de pedirle perdón a Dios, a pedir perdón por cualquier autoridad a la que hayamos señalado, descalificado, nos hayamos burlado o escarnecido en el peor de los casos. ¿Sabes? Esto tiene que arreglarse de esta manera. Por eso, Padre Dios, en el poderoso nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, representando a todas estas casas espirituales, Padre. Vengo delante de ti, papá, pidiéndote perdón. Perdónanos si en alguna etapa de nuestra vida espiritual mordimos mantos, cortamos mantos, señalamos ministerios, reprobamos ministerios, escarnecimos ministerios. Perdónanos, Padre, porque ahora que estamos en el ministerio, ahora que estamos en la pastoral, nos damos cuenta del desafío que es guiar a la gente. La gente tiene a veces tantas tendencias, ideas, conceptos, deseos y presionan. Dios, ayúdanos, te pedimos perdón. Hoy en un acto, Señor, donde me pongo, Señor, en el lugar, en la brecha, me pongo en el lugar de reconocer que se han tocado este tipo de cosas, se han tocado ministerios, se han dañado ministerios. Perdónanos, Padre, perdónanos, papá, y yo activo en el nombre de Jesús un espíritu de perdón, un espíritu humilde que busca esa autoridad, que le pide perdón, que la bendice, que la reconoce como tal. Yo activo en el nombre de Jesús un espíritu de fidelidad en las casas, que la gente sea fiel y que sea leal, que espere su tiempo, que pase sus procesos, que espere al momento en que sus padres espirituales ahí en casa los gradúen, los planten, los establezcan. Y Padre, que los pastores no nos enseñoreemos de la iglesia, que también aprendamos a reconocer que tú nos das gente capaz, gente hábil, gente con una unción poderosa para ayudarnos a cumplir esta gran visión. Dios, estoy declarando que las relaciones de Ministerios Nueva Visión, y como se llamen nuestros hijos hasta donde nos estén viendo, son relaciones de honor, son relaciones de respeto, son relaciones donde nos reconocemos mutuamente, porque la única manera de calificar para recibir algo de ti es honrándote, es reconociendo lo que cargas. Así que los bendigo, hijos, los
encomiendo a la gracia del Señor Jesucristo, bendigo sus casas. Querido pastor, si llegas a bajar esta sesión, esta plática sobre autoridad espiritual, y has sufrido el señalamiento, has sufrido el rechazo, la crítica de gente a la que le ofreciste tiempo, dinero, descanso, tu cama, tu comida, quitaste el alimento para formar esa gente y hoy te señalan, te condenan, no permitas que tu corazón se dañe. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No porque te fallaron dos, te fallarán todos. Sigue formando gente, sigue dándoles lo mejor de tu vida. No te amargues, sigue formando esa gente preciosa que Dios te va a recompensar. Bendíganse entre ustedes, levanten una actitud de nobleza y de honra en cada casa, en el poderoso nombre de Jesús. Bendigo sus casas. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Ha sido un placer, hijos, estar en esta sesión. Y el día de mañana será un poquito diferente. Tenemos los jueves nuestra celebración. Así que de pronto van a darse cuenta que voy a dirigirme a ustedes y luego voy a dirigirme hacia el grupo que estoy presidiendo. Pero vamos a tratar acerca de los desafíos en el ministerio. Un placer de verles, de abrazarles y enviarles un beso de su madre y de su servidor. Cariños.